Hola, mi nombre es Rogelio Medina y yo seré el instructor de esta lección. Hemos llegado a la 12ª lección del libro de Éxodo, que tiene como título la culminación del tabernáculo, capítulo 35 hasta el 40. En esta última lección vamos a estar analizando ya el fin del libro, pero también pudiendo ver la naturaleza de Dios repetida una y otra vez para encontrar qué es lo que Dios espera de su pueblo. Aquí en esta última sección vamos a encontrar que Dios hace una repetición de las mismas instrucciones que Él ya había dado del tabernáculo en los capítulos anteriores, del capítulo 25 al 31. Esto nos enfatiza, amados, que lo que Dios ya declaró espera que se obedezca. El pueblo ahora tiene la responsabilidad de ejecutar exactamente lo que Dios ya había ordenado. Este principio es fundamental para nosotros en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque aprendemos que Dios ya reveló su voluntad, lo hizo en el primer siglo. La iglesia no necesita nuevos diseños, necesita obediencia al patrón o al diseño ya establecido. Necesita esa fidelidad a ese patrón. Entonces, como punto número 1, vamos a ver la obediencia exacta al modelo de Dios. Versículos del 1 al 19 del capítulo 35. Dios comienza reafirmando el día de reposo. Quiere asegurarse que el pueblo entienda que antes de construir el tabernáculo, recuerde la santidad que demanda y se necesita. El servicio a Dios, amados, nunca reemplaza la obediencia a Dios. Van de la mano. El servicio a Dios, el querer servir a Dios, no reemplaza la obediencia. El servicio a Dios es obediente a la voluntad de Dios. La ofrenda que se va a pedir o se va a traer va a ser voluntaria. Encontramos una vez más que se le pide al pueblo que traiga oro, plata, bronce, lino, madera, aceite. En Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 9, es paralelo y similar a lo que encontramos aquí en el capítulo 35, del 4 al 9, versículos 20 al 29. Y lo que ayuda a entender es que Dios está pidiendo lo mismo al pueblo. Dios ya había ordenado, esto no va a cambiar. Dios reafirma la necesidad de participación voluntaria a su obra. Encontramos que todo hombre a quien su corazón estimuló, esa era la condición que Dios establece. Esto es de voluntad, se repite una otra vez. Encontramos que después Moisés repite algo similar a los hijos. En el capítulo 16, versículos 16 al 17, conocido como su segundo mensaje, encontramos de que él le dice que en las fiestas solemnes ningún varón debe presentarse con las manos vacías, sino conforme a la bendición que Jehová le ha dado. Siempre ha sido esa la condición. Según Dios te ha bendecido, así trae tu ofrenda. Encontramos esto también en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante. Encontramos que en 2 Corintios capítulo 8, los hermanos de Macedonia se dieron a sí mismos y rogaron para que pudieran participar de la ofrenda. Y la ofrenda siempre es algo voluntario. Sabemos que estos hombres que fueron impulsados, motivados de sí de corazón, el darle a Dios por gratitud, trajeron su ofrenda. La obediencia verdadera nace de un corazón transformado. Punto número 2, la unidad del pueblo en la obra de Dios. Versículos 20 al 29 del capítulo 35. Esto nos ayuda a entender, amados, que Dios quiere que todo su pueblo trabaje en su obra. Todos participan, hombres, mujeres, líderes, artesanos. La obra de Dios no es tarea de unos pocos, sino responsabilidad del pueblo entero. Y aquí mismo vemos ese énfasis. Había diferentes dones, diferentes capacidades, pero una misma misión. Diferentes
cosas que tenían que ofrecer. Cada uno aportó según su capacidad. Unos tejido, otros metalurgia, carpintería, arte, materiales. Vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18 en adelante, que Dios puso a cada miembro como así Él quiso. Y encontramos que menciona que algunos son ojos, otros son manos, otros son pies. Igualmente, amados, encontramos que Dios da a cada persona su talento. Mateo capítulo 15, versículo 14 al 30, nos enseña que unos tenían 5, otros tenían 2 y uno tenía 1. Según su capacidad deben de servir y dar a Dios. La diversidad de dones no contradice la unidad del propósito. Entonces, por generosidad voluntaria, el texto vuelve a repetir, traían ofrenda voluntaria. Todo debe de ser de buena gana, voluntariamente, bajo el libre albedrío que uno tiene, lo que haya dispuesto en su corazón el dar. La repetición enfatiza abundancia y disposición. Punto número 3. Dios capacita a los obreros nuevamente. Versículos 30 hasta el capítulo 36, versículo 7. Éxodo 35, versículo 30 hasta el capítulo 36 y versículo 7. Encontramos una vez más mencionados a Bezalel y a Oholiab, que se mencionan una y otra vez, elegidos por Dios. Dios no improvisa su obra, tal como Cristo hizo con los apóstoles después que se regresaron a sus vidas pasadas. Cuando Jesús fue crucificado, regresaron a sus tareas antiguas. Pero luego Dios les vuelve a llamar, los vuelve a capacitar para la obra. Y luego encontramos que estos hombres que iban a trabajar en lo que es la construcción del tabernáculo, vemos que eran sabios, inteligentes, capacitados, llenos del Espíritu. Bueno, encontramos también que los apóstoles, después de haber sido dado la encomienda y llegar a cabo el establecimiento de la iglesia, ellos fueron llenos del Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 5. La habilidad humana sin el Espíritu no es suficiente para la obra de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que hay una abundancia, una cantidad de ofrenda, de gente dispuesta a dar para el establecimiento del tabernáculo. De igual manera, el pueblo trae tanto material, dice Moisés, que sobra más de lo necesario. Encontramos que en el Nuevo Testamento, cuando Pedro se levanta con los 11, el versículo 14 en adelante, y menciona el Evangelio, termina diciendo que así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Hechos capítulo 2 y versículo 41. Encontramos ahí, amados, que habían muchas personas dispuestas a entregarse como piedras vivas para el establecimiento y la edificación de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 al 9 nos dice que como piedras vivas vamos edificando el templo de Dios. Amados, es importante ver la conexión, es importante ver la similitud, lo cual nos lleva a nuestro cuarto punto, a la construcción exacta del tabernáculo. Una vez más, capítulo 36 al 39 nos recuerdan de la repetición de lo que vuelve a describir, los detalles, las cortinas, las medidas, los colores, la estructura, los muebles, las vestimentas sacerdotales. Todo detalle tiene su propósito, al igual que toda persona que ha creído y que está dispuesta a la voluntad de Dios tiene propósito. Toda es una piedra preciosa, dice Pedro, con un propósito de ser parte del templo de Dios. Todas estas telas, todos estos
diferentes metales, todas estas cortinas y lo que existía en el tabernáculo, todo tenía su propósito. Pero ¿por qué repetir todo esto otra vez? Porque la obediencia no es creativa, es precisa. Ya Dios había dado, esto era por lo cual Dios quería que el pueblo lo llevara a cabo tal como lo había hecho. Hay una frase que nos ayuda a entender esto, una frase clave, como Jehová lo había mandado a Moisés. La aprobación divina depende de la fidelidad al modelo. Creamos en esto y pensemos, amados, la salvación y el plan de salvación no cambia, sino se repite una y otra vez. Dios no cambia de lo que había dicho en el capítulo 25 en adelante con lo que está diciendo en el capítulo 35 en adelante, sino que es una repetición de lo mismo. Porque lo que Dios ya dijo, eso quiere que se obedezca y es verdad absoluta. Cuando usted mira el plan de salvación ejecutado por los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 en adelante, encontramos que se repite otra vez en el capítulo 3, versículo 19 al 26. Se repite otra vez en el capítulo 8, versículos 9 y 13. Se repite otra vez en el versículo 26 al 39. Se repite otra vez en el capítulo 9. Se repite otra vez en el capítulo 10. Dios repite, porque no va a modificar ni va a alterar lo que Él ya estableció. Y esto podemos ver su patrón, que Dios espera obediencia a Él. Aquí, amados, vemos que el peligro se puede evitar. La repetición muestra que no hubo innovación humana, que no hubo alteración del diseño, que no hubo improbación, sino que hubo repetición de lo mismo. Para nosotros como iglesia, amados, debemos de recordar que Dios ha hablado con claridad. La doctrina ya se ha dado por los apóstoles. En Hechos capítulo 2 y versículo 42, los cristianos perseveraron en esa doctrina, no la alteraron, se mantuvieron fieles a ella. La organización de la iglesia se ha declarado en Tito capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3. Ancianos y diáconos se necesitan para la iglesia. La adoración se ha declarado. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Una unidad doctrinal también. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Que tenemos que recordar que Dios ha establecido todo y lo repite una y otra vez para que nosotros mostremos fidelidad a su mandamiento. La culminación de la obra, capítulo 39, versículos 32 al 43. Finalizando el tabernáculo, dice el texto, así fue acabado toda la obra del tabernáculo. La iglesia fue establecida tal como Cristo así lo dijo. De igual manera el tabernáculo se concluyó tal como el plano y diseño de Dios por Moisés. La obra terminada exactamente como Dios lo había ordenado. Ahora vemos que todas las cosas, los utensilios, las ropas sacerdotales y todo se trae para que Moisés la inspeccione. Se trae a su presencia. La obra de Dios debe de ser evaluada bajo su autoridad. Encontramos y vio Moisés toda la obra y la bendijo. Aprobación de Dios según el patrón que Dios había establecido. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la conclusión del 34 al 38 del capítulo 40? La presencia de Dios llena el tabernáculo. La obediencia lleva a cabo la presencia de Dios entre el pueblo. La nube cubre el tabernáculo. Ahí está Dios presente. La presencia de Dios valida la obediencia del pueblo, la afirma. La nube los guiaba, se movía, se detenía y luego dirigía al pueblo. Donde está la presencia de Dios, ahí está la dirección de Dios. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 3 y versículo 10,
que se ha dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios en la iglesia. Y Dios, a través de su palabra, su Hijo, nos guía y nos lleva a esa morada celestial. Así como Dios escogió a Moisés y guió al pueblo a la tierra prometida. Tenemos que ver el principio de la repetición. Es importante ver esto, recordarlo y enseñarlo una y otra vez. Dios repite para asegurar obediencia. No porque haya confusión en Dios, sino porque hay tendencia humana a olvidarlo. La repetición enfatiza importancia. Lo que Dios repite es esencial, es innegociable, es permanente. Pero ¿qué requiere la obediencia? Constancia. No basta escuchar una vez, debe ejecutarse fielmente. Santiago lo dijo que debemos ser más que oidores, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 y versículo 22. ¿Cuál es la aplicación entonces? Que podemos ver la conexión para la iglesia de hoy en día. Dios ya reveló su diseño. Nos dejó saber la enseñanza apostólica, la doctrina de los apóstoles, prácticas de la iglesia primitiva, lo que ellos practicaron y llevaron a cabo, el orden de la adoración, los 5 actos de adoración, la organización congregacional, lo que es los ancianos, los diáconos, los ministros, los maestros, lo necesario para que la iglesia funcione apropiadamente. Amados, la iglesia no necesita nuevos planos o alteraciones. Así como Moisés no cambió el tabernáculo, la iglesia no puede alterar el patrón de Cristo. El peligro de la innovación religiosa, igual que en el becerro de oro, la creatividad sin revelación produce idolatría. La innovación sin autoridad produce desviación. El hombre, cuando quiere alterar las cosas de Dios, termina por ofender a Dios y caer en juicio. Y tristemente muchas personas están en esta condición. La fidelidad es la clave. La iglesia glorifica a Dios cuando dice como el Señor lo ha mandado. Vemos una enseñanza tan clara en el libro de los Números, capítulo 24, versículo 13. Note este principio. Números 24 y versículo 13. Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Y usted y yo vemos que el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos en Corinto, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que aprendan de él y Apolos a no pensar más allá de lo que está escrito, sino a ser fieles a lo que ya está escrito. Veamos por último lo que podemos observar entre Cristo y el tabernáculo. Primeramente vemos que Cristo es el cumplimiento final. El tabernáculo apunta a Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Emmanuel. Aquí encontramos el tabernáculo se construyó para que Dios habitara entre el pueblo. Cristo es la presencia de Dios perfecta. Donde antes estaba la nube, ahora está Cristo. Cuando aquello no parecía claro, ahora sí lo es. La iglesia es el lugar donde Dios habita hoy. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, al igual que 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, nos enfatizan esto. Pero luego Pablo, escribiendo a Timoteo, en 1 Timoteo 3, versículo 15, le deja saber de que su conducta debe ser una aprobada y apropiada para Dios, como una persona que es digna de esa vocación. Y le dice, debes saber cómo conducirte en la casa de Dios
que es la iglesia del Dios vivo. Esto es importante entender, que es donde está la presencia de Dios y donde Dios habita, con su familia. Efesios 2 y versículo 19. Entonces vamos a concluir esta lección. Esta lección nos muestra el principio eterno. Dios no solo da instrucciones, también espera obediencia exacta. La repetición del texto no es redundancia literaria, sino énfasis espiritual. Dios dijo lo que quería, el pueblo lo ejecutó fielmente, la gloria de Dios llenó el resultado. De la misma manera, la iglesia hoy no está llamada a innovar el diseño de Dios, sino a recordar lo que Él ya dijo, a practicar lo que Él ya estableció y a permanecer fiel a lo que Él ya reveló. Dios sigue diciendo lo mismo porque su verdad no cambia y su gloria sigue llenando los lugares donde su voluntad es obediencia con fidelidad. Pablo le recuerda al final de su segundo mensaje a los hijos de los padres, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las cosas que nos han sido reveladas, esas son para vosotros y para vuestros hijos, para que las pongamos en práctica. Amados, yo espero que esta lección y este libro de Éxodo le ayude a fortalecer su fe, y que si usted puede notar la gran similitud, la naturaleza de Dios y la misericordia de Dios a través de este gran libro, usted pueda llegar también a reconocer que Dios redime para que usted y yo le adoremos. Su servidor Rogelio Medina se despide. Hasta la próxima, esperando que esté con nosotros para el siguiente curso. Dios le bendiga.